Noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora hacemos contacto con el doctor Alex Vivas, médico tratante del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, para hablar sobre estas denuncias que sin duda preocupan, principalmente por la falta de medicinas, falta de insumos, en general un desabastecimiento en varias unidades médicas a nivel nacional, pero en lo que corresponde al Teodoro Maldonado Carbo nos va a responder el doctor Alex Vivas. Doctor Vivas, muy buenas noches. Fausto Yepes le saluda desde los estudios de FM Mundo. Bienvenido. Muy buenas noches, Fausto Yepes. Sí, efectivamente tenemos un desabastecimiento al momento en nuestro hospital que es palpable por todos nuestros afiliados, palpable por todos los trabajadores que proporcionamos los servicios de salud. En el momento que hay la necesidad de hacer una prescripción, pues obviamente nos encontramos que dentro del sistema informático del hospital, cuando se quiere prescribir un medicamento esencial en la mayoría de los casos, como un paracetamol, como un diclofenaco, no lo contamos dentro de las farmacias del hospital, y por ende pues el enfermo recurre a hacer su compra del medicamento por su cuenta para el alivio de sus dolencia. Veíamos en reportes de prensa y algunos de los reportajes que se realizaron en Guayaquil a propósito de todo el sistema de salud. Por ejemplo, hay médicos y enfermeras que no tienen con qué atender, básicamente no tienen guantes, no tienen kits quirúrgicos, no hay sutura, no hay sondas. El desabastecimiento es sin duda preocupante. Y algo más grave que también es parte de esto, ellos han pedido reserva porque tienen temor a represalias si es que hablan o denuncian. ¿Hay amenazas de si es que salen ustedes, los médicos, enfermeras o el resto del personal, a denunciar esto a la prensa o a contar lo que están viviendo en este día a día? Sí, Fausto, ese es a veces el modus operandi de las autoridades de turno, con las cuales pretenden a veces amedrentar a los propios trabajadores, inclusive a veces a los propios enfermos, a los propios afiliados, tratando de indicar pues que vamos a ser objetos de algún tipo de represalias por evidenciar estas denuncias que son la constante en nuestros hospitales, especialmente en el hospital donde laboro, y que básicamente pues ha sido una cobertura de toda la prensa ecuatoriana. Entonces, siempre nos encontramos con esta situación de querernos silenciar, de querernos opacar, tratando de evitar que se muestre la verdadera realidad que padece los hospitales. Y efectivamente, como lo indicaste, Fausto, muchas veces no tenemos gasas, no tenemos a veces esparadrapo. Son cosas que a veces el paciente lo tiene que llevar por su propia cuenta para realizarse una curación de una herida y para realizarse algún tipo de suturas en algunas ocasiones. Entonces, es la realidad que vivimos. Doctor, le invito a escuchar una parte de la intervención de una entrevista que nos concedió Jimena Garzón, la ministra de Salud, el pasado lunes en Notimundo a la Carta. Y ahí fue parte de estas ofertas que venimos escuchando desde hace varias semanas. Pero la más reciente a la que me voy a referir es a la de este lunes. Escuchemos, por favor. Estamos bastante bien. Nosotros hasta la segunda o tercera semana de febrero tendremos un abastecimiento aproximadamente del 80% de medicamentos a nivel de las unidades del Ministerio de Salud Pública. Tenemos sobre todo medicamentos para el grupo L, del grupo L, que son medicamentos oncológicos, medicamentos para personas que tienen trastornos inmunitarios. Tenemos además medicamentos pediátricos, hemos adquirido medicamentos para poder resolver las cirugías represadas. Entonces, hasta finales de este mes, del mes de febrero, nosotros sabemos que estaremos abastecidos en las unidades del Ministerio de Salud Pública aproximadamente en un 80%.
Doctor Vivas, la primera frase de la ministra, estamos bastante bien, ¿usted cree? Bueno, personalmente yo considero que ante ciertas declaraciones a veces que se dan, primeramente debemos hacernos la pregunta, ¿no? Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace y otra es la que vemos, la que palpamos diariamente. Y los que palpamos y vemos la realidad todos los días, pues efectivamente somos el personal que damos la atención directa en salud, sea estos médicos, enfermeras, auxiliares, paramédicos, y que la palpa también pues el enfermo, el paciente, el afiliado. Entonces, la realidad que tenemos en los hospitales es otra. Ahora nosotros como periodistas necesariamente buscamos la versión oficial por parte de las autoridades, y en este caso hemos escuchado a la ministra de Salud, lo que ha dicho que inclusive entre la segunda quincena de febrero y finales de febrero habrá la cobertura del 80% de la demanda de medicinas, pero ustedes refieren, y de acuerdo también a testimonios de los pacientes, no hay ni paracetamol, ni diclofenaco, no hay gasas, no hay guantes. ¿Alguien miente aquí? Efectivamente, Fausto, mire, el año pasado, cuando el señor vicepresidente, que de paso pues es un médico, es un colega nuestro, visitó nuestro hospital el año pasado, donde estaba otra administración, recorrió el hospital y yo me presenté ante el señor vicepresidente y le mostré la realidad, porque a veces muchas de las autoridades que manejan o que administran los hospitales presentan otra realidad, es decir, muestran a un hospital totalmente abastecido, muestran un hospital en el cual todo pasa de las mil maravillas. Y recuerdo tanto cuando me presenté con el señor vicepresidente, le comenté la realidad del hospital, las cirugías que teníamos represadas por falta no solamente de fármacos, sino también de muchos insumos y dispositivos médicos. Recuerdo tanto que el señor vicepresidente me dijo, eso era lo que yo quería escuchar. Es decir, a él estaban dando otra información en ese momento y no la verdadera realidad. Bueno, ¿qué se ha hecho desde entonces? Bueno, pasó y supuestamente, no sé si usted también lo recuerda, porque esto fue noticia a nivel del país, que el año pasado mismo íbamos a tener disponibles las farmacias externas. Así es. Para evitar digamos, colapso de la falta de medicamentos. Pero pasó el año, teníamos ofertas para el mes de enero, ya vamos febrero y hasta la vez se ha cristalizado lo de las farmacias externas para por lo menos, Fausto, aliviar la atención en pacientes ambulatorios. Hay que recordar que en los hospitales tenemos tres tipos de farmacias, tres tipos de dispensadores. Tenemos una farmacia de hospitalización que obviamente es para aquellos pacientes que se encuentran ingresados en las salas de los hospitales. Tenemos una farmacia, la consulta externa, que es la que proporciona la medicación a aquellos pacientes ambulatorios, y tenemos una farmacia para las áreas de emergencia. Entonces, aparentemente lo que se iba a aliviar era proveer el medicamento a los pacientes que recibían una atención ambulatoria en la consulta externa. Y lo hemos visto que hasta el momento no se ha podido dar o no se ha dado. Cuéntenos, ¿cuál es la situación del tomógrafo en el Teodoro Maldonado Carbo? En cuanto al tomógrafo, que es un auxiliar de diagnóstico de imágenes, el hospital cuenta con 2 equipos. Los 2 equipos en el momento están fuera de funcionamiento. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace ya varios meses, diría yo unos 6 meses aproximadamente. ¿Han dado alguna respuesta sobre esto? ¿Usted en su momento le dijo al vicepresidente lo que ocurría? Por supuesto. Bueno, la oferta del señor vicepresidente fue siempre que esto se iba a subsanar, ¿no? Que se iba a establecer un diagnóstico de la situación, cómo estaban o cómo se encontraban los hospitales, pero un diagnóstico de esto pues no nos lleva más allá de 3 o 4 meses. Yo recuerdo tanto que la visita del vicepresidente fue como por el mes de julio,
junio, julio, por ahí, y no hemos tenido, ya le digo, la respuesta o el arreglo de estos equipos. Y no solamente el equipo de tomógrafo, ¿no? El hospital cuenta con un resonador y tampoco está en funcionamiento. Entonces, son situaciones que las vemos y las palpamos diariamente, y esto a su vez ocasiona un retraso en el diagnóstico de nuestros pacientes y obviamente un tratamiento oportuno. Existe el uso de los prestadores externos, pero esa también es otra realidad que la palpamos a diario y que a veces las personas externas a la institución, inclusive a veces las máximas autoridades, no saben que cuando se manda un paciente a un prestador externo, no es que le hace la tomografía o el estudio de imágenes a las 24 o 48 horas. Muchas veces pasan 10 días, 15 días, hasta 20 días. Y si nosotros estamos ante un paciente que necesitamos un estudio tomográfico para evidenciar, por ejemplo, una masa tumoral y determinar un diagnóstico y inmediatamente un tratamiento, pues obviamente no lo estamos haciendo de una manera oportuna por el tiempo que se tarda en trasladar a un paciente a un prestador externo. Lamentable y pues sin duda esperamos respuestas por parte de las autoridades, doctor Vivas, pues esperamos sin duda que no haya, lo primero, sanciones contra usted por mostrar esta radiografía de lo que ocurre en Teodoro Maldonado Carbo, y también mostrar esta situación que sin duda es grave y preocupante en el sistema de salud de nuestro país. Doctor Vivas, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, Fausto. Gracias, ha sido el doctor Alex Vivas, médico tratante del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, haciendo una radiografía de lo que ocurre, esta crisis por el desabastecimiento de medicinas, insumos y 2 tomógrafos que no funcionan desde hace varios meses, con ofertas de arreglarlos, con ofertas de equiparlos, también a equipar a los hospitales y a las farmacias con medicinas, pero ofertas que hasta el momento no se han cumplido. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.